en estos días y que entiendo que es una palabra para todas las iglesias, para todas las congregaciones. El Señor me estaba hablando fuertemente de algo que es muy importante que tengamos en cuenta en este tiempo, ¿no? En nuestras vidas para poder vivir esa vida que Dios quiere que vivamos y de una forma especial en estos tiempos que ya estamos viviendo. Sabemos que se avecinan tiempos especiales por lo que nos dice la palabra de Dios. Creemos que estamos ya en los últimos tiempos, ¿no? Así que por lo tanto tenemos que prepararnos, estar a tono con lo que realmente el Señor quiere que vivamos y que hagamos en este tiempo, ¿no? Así que bueno, le he titulado a esta enseñanza Pensar grandes y buenos pensamientos. Pensar grandes y buenos pensamientos. Hay algo que, hermanos, es muy digno de tener en cuenta y es la importancia que tienen en nuestra vida, en la vida, por ejemplo, en general, en la vida de todas las personas, la importancia que tienen los pensamientos. Y a veces no le damos demasiada importancia, ¿no? Pero hoy vamos a ver hasta qué punto todos nosotros dependemos de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos en el funcionamiento de nuestra vida es fundamental. Y a veces no le damos, como decimos, demasiada importancia, pero ellos son los que definen al final nuestras actitudes y todas nuestras acciones. Todo lo que nosotros hacemos es porque antes lo hemos pensado, ¿verdad? A veces no hay ninguna cosa que nosotros hagamos si antes no lo hemos pensado. Fijaos lo que dice el Proverbio capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que todos nosotros somos lo que pensamos en realidad, ¿no? Gandhi dijo: cuida tus pensamientos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán acciones. Qué importante que son los pensamientos. Y ahora te quiero dejar frases como para que lo tengamos en cuenta, que dijeron personas muy importantes, grandes pensadores, ¿no? Te lo voy a dejar allí, si te lo quieres apuntar. Ralph Waldo Emerson dijo: la vida consiste en lo que un hombre piensa todo el día. ¿Qué piensas durante el día? Al final, termina siendo lo que piensas, ¿sí? Así que fijaos qué importante, qué bueno que es este pensamiento, qué real. La vida consiste en lo que un hombre piensa todo el día. Otro, John Locke, dice: las acciones de los hombres son los mejores intérpretes de su pensamiento. Tremendo, ¿eh? Lo repito, las acciones de los hombres son los mejores intérpretes de su pensamiento. William Arthur Ward dijo: nada limita el éxito como el pensamiento estrecho. Nada expande más las posibilidades que el pensamiento libre. Y ahora te doy el último. James Allen dijo: tú estás hoy donde tus pensamientos te han traído. Mañana estarás donde tus pensamientos te lleven. Fijaos qué importante que es lo que pensamos, ¿no? Me guste o no lo que pensamos, influencia lo que nosotros hacemos.
los pensamientos que tenemos, los sentimientos que sentimos, las experiencias que moldean nuestro entendimiento, esas cosas al final gobiernan el timón de nuestras vidas. Actuamos de acuerdo a las percepciones que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, si no lo crees, pregúntale a los anunciantes, a los que trabajan en publicidad, ¿sí? Las personas de venta saben que cuando uno está emocionado, enganchado con algo, ¿cuál es el próximo paso? Comprarlo, o sea, adquirirlo, ¿sí? Y eso lo saben los publicistas, y por eso tanta propaganda, ¿no?, que tenemos. Cuando tú empiezas a ver en la tele cada rato propagandas de perfumes, es porque seguramente que estamos cerca del Día del Padre o alguna cosa de esta, y nos meten por todos lados para que al final terminemos comprando, ¿sí? Terminemos comprando ese perfume. Y es por eso que a través de la publicidad trabajan para lograr que nosotros de alguna manera nos comprometamos emocionalmente, porque saben que si lo logran, al final terminaremos comprando lo que nos están ofreciendo. Toda la industria de la publicidad trabaja para convencernos en nuestros pensamientos que necesitamos lo que nos quieren vender, ¿sí? Y esto lo hacen los comerciantes, lo hacen los políticos también, ¿sí? Los filósofos, y bueno, y nosotros también los pastores. ¿Qué pretendemos nosotros con nuestras predicaciones? Es afectar también tu vida, afectar tus pensamientos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y en realidad deseamos y queremos que la palabra que nosotros predicamos realmente te afecte tus pensamientos para que tú puedas vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ese es el gran compromiso que nosotros tenemos con Dios, los pastores, aquellos que predicamos la palabra. Es el gran compromiso que tenemos con Dios, es de tratar de predicar la palabra de tal manera que podamos convencer, ¿sí?, a las personas que nos escuchan de que sigan al Señor, de que vayan por el camino de Dios, que cumplan lo que la palabra de Dios nos enseña. Ese es nuestro gran compromiso delante de Dios. Y yo vivo, en definitiva, en cierta manera, hoy yo vivo justamente para eso. Yo prácticamente gran parte de las horas del día dedico a estudiar la palabra, dedico a preparar palabra. Tengo distintas plataformas a través de la cual predico la palabra del Señor. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos las redes sociales. Así que prácticamente constantemente estamos comunicando la palabra y justamente lo hacemos para eso, para llegar a las personas con el mensaje de la palabra, y sabemos que si las personas reciben la palabra va a ser afectado sus pensamientos y por supuesto también será afectada sus vidas, y para bien, porque al final la palabra de Dios, si nosotros la vivimos y la cumplimos, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a agradar a Dios, y por supuesto que si nosotros le agradamos a Dios, Dios también nos va a bendecir. Ahora la pregunta del millón hoy. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde vienen los pensamientos? Yo básicamente creo que los pensamientos vienen de tres lugares. Vamos a analizarlo en esta tarde para tener en cuenta esto que creo que es muy importante. En primer lugar, están los pensamientos que producimos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, fijaos lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Perdón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es por eso que el Señor nos llama a cuidar nuestro corazón, a buscar la limpieza. Una de las cosas
que nosotros los hijos de Dios hacemos es acercarnos a Dios, humillar nuestros corazones delante de Dios, permitir que la sangre de Jesús limpie nuestros corazones, porque todos nosotros estamos afectados por el pecado en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal. Por eso dice la palabra, de nuestro corazón salen los malos pensamientos, salen tantas cosas que después al final los seres humanos hacemos. Pero aquellos que somos hijos de Dios tenemos la doble naturaleza. O sea, en ningún momento dejamos de tener la naturaleza humana, natural y carnal. Pero los que nos hemos entregado a Cristo tenemos también la naturaleza de Dios, que es el Espíritu en nuestra vida. Y sabemos lo que el apóstol Pablo, usó mucha tinta para hablar de esa lucha que hay entre la carne y el Espíritu. Pero la carne siempre la tenemos ahí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra carne. Y para que no suban pensamientos malos desde nuestro corazón, nosotros tenemos que buscar la santificación. Tenemos que, a través de nuestras oraciones, tenemos que buscar a Dios, tenemos que permitir que la sangre de Cristo nos limpie. ¿Para qué? Para que si estamos con nuestro corazón limpio y con nuestro corazón en conexión con Dios, de nosotros ya van a dejar de subir esos malos pensamientos, y van a empezar a subir pensamientos que estén santificados, ¿no? Entonces, por eso es la necesidad a la cual el Señor nos llama a la santificación, para que los pensamientos que suben de nuestro corazón, de nuestro interior, sean pensamientos de bien y no de mal. Y para eso tenemos también que cuidar nuestro corazón. O sea, no solamente tenemos que buscar la santificación orando, sino también tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿sí? Dice la Biblia allí en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, leyéndolo de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Así que cuidemos nuestro corazón, porque lo que dejemos que afecte nuestro corazón, eso es lo que después nos va a llevar a tomar muchas decisiones en nuestra vida. Así que tengamos cuidado con los ambientes en los cuales nos exponemos nuestro corazón. ¿A dónde vamos? ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Qué es lo que vemos a veces? Cuidemos nuestro corazón. No permitamos que nuestro corazón se contamine con tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Ese punto número 1 serían los pensamientos que vienen de nosotros, que son nuestros, que vienen de nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. Estamos analizando de dónde vienen los pensamientos, ¿verdad? Punto número 2, los que vienen de afuera. Los que vienen de afuera. Los que nos envía el enemigo a través de tantas cosas que vivimos. Este constantemente nos ataca con malos pensamientos que tenemos que resistir. ¿Te pasa que a veces sin tenerlo en cuenta, de golpe te encuentras pensando una barbaridad? Algo que... ¿Te pasa que a veces de golpe te encuentras pensando algo malo? Bueno, capaz que me pasa a mí, porque yo soy malo, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros, muchas veces nos pasa que de golpe, estamos descuidadamente, y de golpe nos encontramos pensando algo raro o una barbaridad. Y uno dice, pero ¿por qué yo estoy pensando esto ahora? ¿Verdad? Ese pensamiento no ha venido de mí, ese pensamiento ha venido de afuera. Ese pensamiento muchas veces nos lo envía el enemigo para entramparnos. Así que hay pensamientos que vienen de afuera. Ahora, ¿qué se puede hacer con esos pensamientos que vienen de afuera? Alguien dijo con mucha sabiduría, no podemos impedir que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido. Hablando de los pensamientos, ¿me entendéis? Entonces,
Puede ser que vengan, no podemos evitar que me vengan pensamientos de afuera, pero lo que yo tengo que hacer es en ese mismo momento que me vienen, rechazarlos, no darle lugar. No permitas que esos pensamientos tomen cuerpo, hagan nido en tu vida. Así que debemos levantarnos en contra de ellos y resistirlos. Es lo que nos enseña justamente la palabra del Señor. Fijaos allí lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Y el diablo huirá de vosotros. Si estamos sometidos a Dios, Él nos da la autoridad para resistirle y para hacer que Él huya. Así que resistamos, hermanos, todo pensamiento. Puede ser que nos venga, no somos responsables de esos malos pensamientos que vienen de afuera, pero lo que sí tenemos que hacer es rechazarlo y no permitir que hagan nido en nuestra mente. Y punto número 3, estamos viendo de dónde vienen los pensamientos. Punto número 3, están los pensamientos que vienen de Dios. Y para ello, yo tengo que trabajar, ¿sí? Tener mi tiempo con Dios, debo buscarle en oración. El profeta Isaías, por ejemplo, en un determinado momento él quiso hacerle ver al pueblo la necesidad que tenían de alinearse con los pensamientos de Dios. Y les habla de la distancia que había entre los pensamientos de Dios y entre los pensamientos de ellos, ¿no? Ahí lo vemos en Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí camino, ya sabéis que tiene que ver, siempre que vemos, en la gran mayoría de los casos en la Biblia, cada vez que encontramos camino, tiene que ver con propósito, tiene que ver con voluntad. Y aquí dice que había una gran distancia entre los pensamientos y los propósitos de Dios, y había que acortarlos, subiendo, buscando al Señor. Si queremos entrar en los caminos de Dios, si queremos entrar en los propósitos de Dios, si queremos entrar en los pensamientos de Dios, tenemos que subir. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que entrar a la presencia de Dios, tenemos que tocar, por decirlo de alguna manera, a Dios, acortar esa distancia que hay entre los pensamientos de Dios y los míos, que yo pueda subir a través de mis oraciones, conectar con Dios para que yo me pueda identificar con Dios y Dios me pueda afectar con sus pensamientos. Cuando entramos en esa dimensión de Dios, Él podrá compartir con nosotros sus planes y propósitos. Comenzaré a tener esos pensamientos de Dios, a ver cómo Él ve, a sentir como Él siente. Y eso es lo que pasó con Moisés. Fijaos, con Moisés cuando estaba ministrando al pueblo, Dios lo llamaba, vez tras vez lo llamaba a Moisés al monte y Moisés estaba en el monte, en la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, Dios le hablaba a Moisés. Y allí Dios le ministraba, allí Dios le decía lo que quería que el pueblo hiciera. O sea, los pensamientos de Moisés estaban afectados por los pensamientos de Dios, porque él subía para estar con Dios, subía para estar allí en su presencia. Y lo mismo le sucedió a Noé. Ya en otras oportunidades hemos hablado el conflicto que quizás tuvo Noé cuando Dios le pidió en medio de la montaña que él hiciera, que construyera un arca, algo que parecía que no tenía ni pies ni cabeza, pero sin embargo, porque él tenía relación con Dios, Dios
le pudo dar a Noé los planes y los propósitos que él tenía y les llevó a que realmente, digamos, Noé pudiera construir ese arca donde se iban a salvar esos animales y la familia de Noé. Pero ¿por qué Noé pudo hacer eso? Porque Noé subió, estuvo en relación con Dios, los pensamientos de Dios, y Dios afectó los pensamientos de Noé, y por lo tanto entonces Noé pudo llevar adelante los planes, los propósitos del Señor. Así que podremos decir entonces que estos hombres vencieron, podemos decir que estos hombres vencieron en la batalla de la mente, ¿sí? La mente humana limitada siempre dice no se puede, pero los pensamientos de Dios nos hacen entrar en la fe de que todo es posible. Así que, hermanos, busquemos de tener grandes pensamientos. Así se llama el mensaje de hoy, ¿no? Busquemos de tener buenos y grandes pensamientos. Las personas que han sido muy usadas por Dios han tenido grandes pensamientos. Por ejemplo, Agustín pasó gran parte de su vida estudiando las obras de los grandes filósofos y conversando con expertos en retórica de su tiempo. Y cuando se convirtió, su mente bien entrenada desvió su atención a las verdades eternas. Entonces podemos ver que sus escritos demuestran una claridad de pensamiento que ha influenciado la teología cristiana quizás más que ninguna otra figura post-neotestamentaria, porque pensaba grandes pensamientos. Otro que ha sido muy importante ha sido Lutero. Lutero, por ejemplo, pasó tiempo esclavizado con sus pensamientos limitados, ¿sí? Pero llegó un momento en que Lutero permitió que la palabra de Dios afectara sus pensamientos, rompiera con su espíritu religioso y él a través de la palabra pudiera recibir la revelación de Dios. ¿Y qué pasó con Lutero? Fue un hombre que Dios lo usó tanto y fue de tanta influencia en todo lo que fue la reforma. Y hasta el día de hoy seguimos cosechando el fruto de los pensamientos de este hombre, de Lutero, que influenció a la humanidad y especialmente a todo Occidente con sus pensamientos. Fijaos. El apóstol Pablo, podemos decir que es otro gran pensador. Y le vemos instruyendo de una forma poderosa. Vemos a través de sus escritos, podemos ver que el apóstol Pablo fue cuando tomamos la Biblia, vemos que el apóstol Pablo ha sido el escritor bíblico que más ha escrito, ¿no? Y vemos que sus escritos, sus pensamientos han sido de una influencia tremenda y hoy mismo siguen siendo de una gran influencia para todas nuestras vidas, ¿no? Cuánto aprendemos de los escritos del apóstol Pablo, que salieron de su pluma, que salieron de sus pensamientos inspirados por el Espíritu, pero pensamientos al fin que él los pudo poner, en los escritos y que hoy podemos tener en la palabra del Señor. Y aquí le vemos al apóstol Pablo, un gran pensador, le vemos influyendo de una forma poderosa con sus escritos, y lo que yo he subrayado, podríamos decir muchísimas cosas de las cosas que dijo el apóstol Pablo, pero por ejemplo una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es lo que él dice en Filipenses, ¿no? Allí en el capítulo 4 les anima a regocijarse en el Señor siempre y les insta a los creyentes a vivir una vida gozosa. Y esta abre las puertas a las bendiciones del Señor. Fijaos que el apóstol Pablo llegó a decir,
los mandó a que se regocijaran y dijo, regocijaos en el Señor siempre. No dijo, regocíjate en Dios cuando te vaya bien. Gózate cuando las cosas te vayan bien. Bueno, eso es lo normal. La gran mayoría de nosotros no necesitamos el Espíritu Santo para gozarnos cuando las cosas nos van bien. Cuando las cosas nos van bien nos gozamos y cuando las cosas nos van mal nos entristecemos. Pero aquí es como que el apóstol Pablo a través de la palabra rompe una lanza diciendo regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les vuelvo a decir regocijaos, regocijaos en el Señor. Y es como que el apóstol Pablo nos está invitando y es como que está diciendo que la vida de un hijo de Dios, la vida de un creyente, tiene que ser una vida de gozo, tiene que ser una vida de alegría. Una vida de gozo y de alegría en Dios solamente se puede vivir cuando uno está verdaderamente conectado con Dios. Si no, es imposible. Si no, somos siempre influenciados por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero hay otra cosa tremenda que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 4 y lo vemos allí en el versículo 8. Dice, por los demás hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en eso pensad. Es como que él nos está diciendo, vosotros tenéis autoridad sobre vuestros pensamientos, así que manejad vuestros pensamientos, enfocad vuestro pensamiento a donde tenéis que enfocarlo. Pensad en lo bueno, pensad en lo justo, pensad en lo amable, pensad en lo que es bueno, ¿sí? Si hay alguna virtud, si hay algo que es digno de alabanza, en eso pensad, dice el apóstol Pablo. Así que Dios a nosotros nos ha dado, si somos hijos de Dios, nos ha dado autoridad para nosotros manejar nuestros pensamientos. No solamente tenemos que rechazar los pensamientos que vienen de afuera, como decíamos hace un rato, sino que también tenemos que ordenarle a nuestra mente que piense cosas buenas, ¿sí? En lo bueno, en lo que es realmente de Dios. Y rechacemos a aquellos que son malos. La mayoría de nosotros tenemos tendencia a pensar mal, ¿verdad? ¿Sí? No tenemos que forzarnos en pensar mal. Frente a cada situación, a cada circunstancia, ¿qué es lo primero que te viene? Enseguida pensamos mal, enseguida estamos sospechando, enseguida estamos como ligados a lo negativo, ¿sí? Pero si nosotros hoy nos proponemos pensar bien, nos vamos a dar cuenta que vamos a entrar en una lucha, en una batalla en la esfera de nuestra mente para llevar a nuestros pensamientos a buen puerto. Aleluya. Y ahora yo te quiero dar un trabajo para hacer en casa. ¿Sí? Así como los niños del colegio, les voy a dar los deberes para hacer en casa, ¿verdad? Porque a veces escuchamos la palabra acá, nos vamos, ya nos olvidamos. Pero hoy yo te voy a dar un trabajo para hacer en casa, ¿sí? No te voy a tomar examen ni nada después. Pero si quieres entrar en esta dinámica que entiendo que Dios quiere que entremos, yo te voy a dar un trabajito para que puedas hacer en casa, para que puedas ayudarle a tu mente a tener buenos y grandes pensamientos. ¿Amén? Así que bueno, he titulado esta parte áreas claves donde cultivar grandes pensamientos. Debemos aprender a pensar grandes pensamientos y esto es algo que lo debo tener en cuenta de por vida. Te quiero compartir 6 áreas que entiendo que debemos alinear nuestros pensamientos con la verdad. Empezamos. Punto número 1. Piensa grandes pensamientos acerca de Dios. Por ejemplo, un buen pasaje para comenzar a tener grandes y buenos pensamientos de parte de Dios es Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Fijaos este pasaje de las Escrituras
qué importante es que nosotros nos podamos meter en lo que dice esta palabra. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Aquí nos habla de la profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que son tan grandes, son tan profundos, son tan inescrutables. Dicho en otras palabras, el proceder de Dios no puede ser comprendido por el hombre. Solo pueden tener acceso allí aquellos a quienes Dios quiera llevar allí y Dios quiera revelar. Por eso, qué importante es, hermanos, que podamos llenar nuestra mente con todas las implicaciones que tiene este pasaje y vas a acabar con una visión más elevada de tu Creador. Yo, por ejemplo, acá no lo he puesto para las proyecciones, pero, por ejemplo, yo hay algo que lo tengo hace muchos años ya, pensamientos de Dios que incluso lo uso en mis oraciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que yo digo, Dios es tan grande, lo dice la Biblia, ¿eh? Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¡Wow! Yo lleno mi mente con ese pensamiento. Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y después el otro que también uso como caballito de batalla. Dios, por ejemplo, digo, Dios es tan grande que los cielos de los cielos no pueden contener. Dios es tan grande que Él sustenta, dice la Biblia, todas las cosas con la palabra de su poder. Fijaos, y esto es un pensamiento muy profundo. Dice que Dios sustenta, no dice algunas cosas. No. Dice todas las cosas Él las sustenta con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta vida todo está sustentado por su palabra. Aún te voy a decir algo. Tú te levantas todos los días de la cama y empiezas a caminar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está sustentando con su palabra. Tú sabes, por ejemplo, todas las cosas, claro, todos sabemos que nuestro organismo es un organismo complejo, ¿verdad? ¿Sabes? Todos los órganos de nuestro organismo que tienen que estar en equilibrio para que tú te levantes de la cama, te pongas las chanclas y te vayas al baño a hacer pipí. ¿Tú sabes todas las cosas que tienen que estar en equilibrio en tu vida para que lo puedas hacer? Solo te das cuenta el día que no te puedes levantar de la cama. Porque te habrá pasado, ¿no? Algún día que no te pudiste levantar de la cama. Si tú cada día te levantas de la cama es porque el Señor ha dado la palabra de que te levantes y camines. Y Él te está sustentando con la palabra de tu poder. ¡Ay, aleluya! Entonces yo cuando pienso todo esto, ¿cómo voy a sacar a Dios de algún aspecto de mi vida? ¿Cómo lo voy a sacar? Es que no lo puedo sacar. No lo puedo sacar. Fijaos lo que dice la palabra de Dios, también otro pensamiento con el cual, que esto también te puede romper tu mente y llenarte de este pensamiento. Dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin el consentimiento de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes lo que es eso? Soberanía de Dios. Dios es soberano. A Dios no se le pasa nada. Claro, si el Señor dice que Él tiene todo nuestro cabello, lo tiene contado, tú miras la cabeza de David y dices, bueno, no pasa, es un Dios chiquito, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, mi cabeza o alguien que tiene mucho pelo,
Ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin el consentimiento de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Habrá alguna cosa de tu vida que se le ha pasado a Dios? ¿Habrá alguna cosa que pasa en tu vida que es un accidente, que se le escapó a Dios? No, para nada. Bueno, podría seguir con esto. Llena tus pensamientos de lo que es Dios. Busca palabras en la Biblia, llena tus pensamientos, piensa grandes pensamientos de lo que es Dios. ¡Wow! Y eso te va a llevar, hermanos, a tener una perspectiva de Dios y de la vida completamente diferente, ¿verdad? Punto número 2. Piensa grandes pensamientos acerca de ti mismo. ¿Cómo? Algunos van a decir, esto parece poco espiritual, ¿no? ¿Sí? Tengo que ser egoísta, ¿no? Tengo que pensar bien de mí. No, no estoy diciendo esto. Sino que creo que nosotros tenemos que entender algo de nosotros mismos para que puedas entender el amor de Dios, el amor que Dios tiene por ti. ¿Sí? Necesitamos nosotros entender el amor que Dios tiene por nosotros. Y para eso debemos ser bien conscientes quiénes somos nosotros. Necesitas comprender cuánto precisas de la misericordia de Dios y cuánto de ella te ha sido dada. Y aquí hay un pasaje de la escritura de Sofonías que es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Fijaos lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué sucedería si cada mañana que te levantas piensas que el Dios del universo canta canciones de alegría por ti? Porque Él te ama, porque Él tiene misericordia de ti. ¡Wow! Aleluya. Yo creo que a veces, no sé si te pasa, pero a mí me pasa muchas veces. Yo tengo que luchar contra mí mismo porque muchas veces yo me siento como condenado. Es como que yo siempre soy demasiado cañero conmigo mismo y a veces me pongo metas y me pongo cosas en mi vida y a veces no las hago, no las alcanzo a cumplir y me agarra una frustración y me agarra una condenación delante de Dios. Y que a veces no puedo y tengo que ponerme a luchar. Y pareciera que cada vez que voy a acercarme al Señor tengo que acercarme pidiéndole perdón. Y eso no está bien. Está bien, el acercarnos a Dios y arrepentirnos y pedir perdón tiene su momento en nuestra relación con Dios. Pero no es todo el tiempo. Tú no puedes estar todo el tiempo pensando que estás mal delante de Dios. No, tienes que piensa bien de ti, de que Dios te ama, de que Dios tiene misericordia de ti, que Dios está contento contigo. Trabaja en tus pensamientos para quitar ese espíritu condenatorio, porque a veces nos pasa que también el enemigo muchas veces trabaja en nosotros para tenernos condenados, para tenernos frustrados, y parece que siempre estamos amargados. Y en lugar de hacer, como decía el apóstol Pablo, de vivir gozoso, de vivir con alegría, de vivir en el gozo del Señor, de regocijarnos en el Señor siempre, parece que siempre estamos, siempre andamos pateando piedritas, ¿no? Parece que siempre estamos condenados, siempre estamos pidiendo al Señor perdón y parece que estamos pidiendo perdón por cada cosa. Y eso no puede ser. Yo creo que tenemos que cambiar también los pensamientos que tenemos de nosotros mismos para que reconozcamos nuestras debilidades, sí,
y nos gocemos por el amor y la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Aleluya. Si rompes ese espíritu condenatorio que muchas veces tenemos en nuestra vida, ¿tú crees que tu vida cambiaría? Yo creo que sí. Yo creo que vez tras vez, hermanos, tenemos que dedicar momentos al Señor para humillar nuestro corazón y arrepentirnos y pedirle perdón. Pero no todas las veces que te acerques a la presencia de Dios será para pedir perdón. ¿O será que somos tan desgraciados que siempre estamos portándonos mal y necesitamos pedir perdón? No. Hay momentos que nos vamos a humillar y es verdad, vamos a tener un corazón humillado y quebrantado y vamos a pedirle al Señor perdón. Pero son momentos, no todo el tiempo. Durante el día debemos gozarnos y alegrarnos de que somos hijos de Dios y de que caminamos con Él y de que Él nos ama y de que Él tiene compasión, tiene misericordia de nuestra vida, que Él realmente entiende muchas veces nuestros fracasos y a veces Él entiende también muchas cosas que a veces lo hacemos por nuestra propia debilidad. Y con esto no quiero decir que te deje una licencia para vivir como tú quieras, no. Pero yo creo que a veces nos pasa, por lo menos lo digo conmigo mismo, a veces yo veo que en algunas cosas a mí se me va la mano, ¿no? Y a veces ya cuando me despierto a la mañana, me levanto, en lugar de estar contento, en lugar de estar alegre, a veces estoy como condenado. ¿Qué ha pasado? Parece, no sé, se ve que no. Ay, Señor, Señor, y ya entro con el tono negativo, ¿no? Qué hermoso es cuando te levantes y pienses que el Señor, bueno, como este de Sofonía, ¿no? Que el Señor dice que Él, a ver, ¿cómo dice? Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué bueno es que pensemos que el Señor nos ama y que el Señor está contento con nosotros. Es verdad que a veces nos portamos mal, pero somos hijos de Dios. Hay algunos que van más lejos todavía, piensan que tú cada cosa mala que haces pierde la salvación. Entonces ahí, en un día me siento salvo y al rato me siento que estoy perdido, estoy salvo, estoy perdido. ¿Qué soy al final? Hermanos, sí, mi salvación no es por lo que yo haga, no es por mis méritos. Mi salvación es por los méritos de Cristo. Él es el que ha pagado el precio de mis pecados en la cruz. Así que yo tengo, hermanos, que tener esa fe, esa confianza de que el Señor me sostiene, me ama, tiene compasión, tiene misericordia de mi vida y que yo pueda gozarme y alegrarme realmente en el Señor. ¿Me entiendes esto, verdad? No te estoy diciendo que ahora peques y hagas como quieras y no te sientas condenado. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Hay momentos para el arrepentimiento, pero hermanos, la gran mayoría del tiempo nosotros como hijos de Dios tenemos que mentalizarnos que somos hijos de Dios, que tenemos que estar en gratitud y en alabanza al Señor. Y pienso que vamos a enfrentar las distintas cosas de la vida de una forma diferente. Aleluya. Punto número 3. Piensa grandes pensamientos acerca de los demás. No. Wow. ¿Será posible? ¿Cómo mira Dios a las personas? Por ejemplo, allí en 1 Samuel, capítulo 17, 7, ahí Dios a Samuel le da un principio espiritual cuando él va, recordad, cuando él va a elegir rey para Israel, que se va a la casa de Isaí, y entonces vienen todos los hijos de Isaí delante de Samuel, y Samuel, claro, enseguida se fijó en el hijo mayor, que era alto, guapo, pensó que era él, y el Señor le dice, ese no es. Y al final el Señor le dice, y le da este principio, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios es el que mira el corazón. ¿Qué sucedería si en tus relaciones con tus semejantes tú empezaras a buscar
de ver lo que hay en el corazón de tus semejantes, en lugar de llevarte por la apariencia. A veces nosotros nos llevamos por las apariencias y casi siempre decimos que nosotros somos muy tendientes a pensar mal. A veces porque ya le vemos la cara que tiene alguno, ya lo estamos juzgando, ¿no? O vemos su aspecto físico, o por lo que sea, ya nos estamos haciendo una idea de esa persona. Y yo creo que no debemos ser así. Yo creo que tendríamos que trabajar en nuestro pensamiento para que cuando nosotros miremos a los demás, no estemos buscando, como decimos, hay un dicho argentino muy famoso, no sé si lo conocéis de acá, no le busquéis el pelo en la leche, ¿no? Y eso se habla de aquellos que ordeñan la vaca, ¿no? Los que ordeñan la vaca, los que ordeñan la vaca en el campo, por ejemplo, muchas veces la leche está llena de pelos, ¿no? ¿Sí? Y después hay que quitarle los pelos a la leche, ¿no? Para poder tomarla. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, siempre es como que le estamos buscando el defecto o lo malo o el problema o la dificultad en los demás, pero sin embargo Dios quiere que nosotros no pensemos mal de entrada de nadie, sino por el contrario, que busquemos de hacer como hace el Señor. El Señor es el que mira el corazón. Qué importante es que nosotros podamos ver a las personas y en lugar de quedarnos con su aspecto físico, tratemos de tener una actitud diferente con las personas y busquémosle por decirlo, la parte buena del asunto, ¿verdad? Dice, a mí me gusta lo que dice el apóstol Pablo, justamente refiriéndose a esto, ¿no? Lo dice ahí en 2 de Corintios 5:16, eso no lo tenemos en la proyección porque fue algo que lo agregué ahora al mensaje, porque justamente me venía, ¿no? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne, dijo el apóstol. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, cuando nosotros nos miremos a nosotros mismos, no nos miremos según la carne, sino miremos, ¿no?, como que somos hijos de Dios. Y tratemos de buscar las virtudes que tienen mis hermanos. Dios ve quiénes somos por dentro, Él ve el corazón. Y si nosotros buscamos la belleza del corazón de cada persona y comenzamos a formar relaciones en base a eso, seguro que vas a tener más amigos de lo que te pudieras imaginar. ¿Sí? ¿Verdad? También podrías administrar de esa manera el amor de Dios como quizás nunca lo habías hecho. Así que por eso te aconsejo a que pienses bien de los demás. No pienses mal, como muchas veces lo hacemos de entrada, sino trata de poner a tu mente pensamientos buenos y pensamientos de bien hacia nuestros semejantes. Punto número 4, piensa grandes pensamientos acerca del futuro. ¿Puedes imaginar el vivir libre del temor y de la ansiedad, sin preocupación sobre lo que traerá el mañana y sin estrés de cómo hacer para que todo resulte bien? ¿Puedes vivir de ese modo? Si puedes creer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hoy por hoy, con toda la influencia que tenemos a nuestro alrededor de las noticias y todo, ¿qué vamos a pensar con respecto al futuro? Siempre estamos pensando mal, ¿sí? Fíjate lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo repito, porque yo sé los pensamientos que... ¿Qué pensamientos tiene acerca de nosotros el Señor? Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperáis? ¿Cuál es el fin que esperáis? Si esperáis un buen fin,
seguramente que vas a tener un buen fin, pero si estás esperando un mal fin, Por ejemplo, fijaos, me viene justo a la memoria lo que pasaba con los israelitas cuando estaban en el desierto, cuando ellos se quejaban y todo eso. Dice, ojalá muriéramos acá en el desierto, ¿no? El Señor dijo, guau, que sea hecho conforme a tu palabra. ¿Sí? Todos van a terminar muriendo en el desierto. Al final ellos mismos estaban pronunciando palabras negativas con respecto al futuro. Pero nosotros que somos hijos de Dios y podemos entender esto, de que el Señor tiene pensamientos de bien acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Él nos quiere dar ese fin que nosotros estamos esperando. Por eso te quiero animar a que esperes un buen fin, ¿verdad? Ten buenos pensamientos con respecto al futuro. Dios es soberano y no solo tiene Él un plan para el universo, sino también para ti de una forma personal. Hay mucha gente que gasta su energía pensando en el terrorismo, en la economía, preocupándose acerca de qué va a pasar con nuestras familias, nuestros hijos. Deberíamos usar nuestras energías en algo más productivo. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que Dios está en control de todo. Amén. Aleluya. Porque tenemos la promesa de que Dios tiene el control de todo y tiene tu bienestar en cuenta, de acuerdo a esta palabra. Eso no significa que estarás libre de problemas, pero significa que no debes preocuparte de que ellos frustren los propósitos de Dios que Dios tiene para ti. La ansiedad y la preocupación no son grandes pensamientos, pero la fe y las promesas de Dios sí que lo son. Así que por eso, hermanos, con respecto al futuro, llénate de los pensamientos que Dios, de las palabras, de las promesas que nosotros tenemos con respecto al futuro. Punto número 5. Piensa grandes pensamientos acerca del pasado. Para muchas personas el pasado ha mutilado su futuro. Han pasado tiempos luchando para deshacerse de sus errores. El gran pensamiento de Pablo, por ejemplo, sobre este tema es el siguiente. Lo tenemos ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14. Fijaos lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con respecto al pasado? Ciertamente dice, olvidando lo que queda atrás. Él trata de olvidarse del pasado y proyectarse hacia adelante. Y cuánto más nosotros, queridos hermanos. Cuando nosotros hemos venido al Señor, dice la palabra de Dios, que todas las cosas son hechas nuevas. No permitas que el diablo te siga haciendo pensar y sentir cosas que ya son viejas. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. ¿Es aquí que todas las cosas son hechas nuevas? ¿Cuántas promesas tenemos en la palabra de Dios, hermanos? Y a veces nosotros nos dejamos influenciar por el enemigo. Por eso qué importante es que tomemos las promesas de Dios y las pensemos, las asimilemos y las hagamos propias para que nuestra actitud sea una actitud diferente. Aleluya. Y aquí el salmista dice algo interesante también en este sentido. Allí en el Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios ha quitado nuestras rebeliones. El Señor las ha dejado. Hay otro pasaje en la Escritura que dice que Él ha echado al fondo de la mar. Así que si el Señor ha echado al fondo de la mar nuestra vida pasada, nuestras rebeliones pasadas, ¿quiénes somos nosotros para seguir pensando en ellas? Una de las estrategias del diablo es esa, justo, es tratar de condenarte con cosas viejas, con cosas del pasado. Pero si tú ya te has arrepentido de lo que del pasado, si ya te has arrepentido, le has pedido perdón al Señor, el Señor te ha perdonado. ¿Y sabes lo que el Señor ha hecho con tu pecado y con tu pasado? Él lo ha echado al fondo de la mar. Así que si Él lo ha echado al fondo de la mar para olvidarse, yo también me tengo que olvidar. Me tengo que olvidar completamente y llenar mi mente, llenar mis pensamientos con la palabra y con las promesas del
Señor. Cuando te venga un pensamiento de tu vieja vida que el enemigo te viene a condenar, tú le vas a decir, el Señor me ha perdonado y mis pecados lo echó al fondo de la mar. Así que yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, póngase contento, voy terminando. Vamos al punto número 6. Ojo, estás apuntando, ¿no? Es una tarea, vamos a tomar examen. Sí, no vamos a tomar examen. Pero son tareas que para hacer, ¿verdad? Punto número 6. Piensa grandes pensamientos sobre los desafíos. Muchas veces permitimos que la adversidad nos deprima, pero debemos cultivar nuestros pensamientos con respecto al futuro, como hablábamos hace un ratito. Es verdad que de acuerdo a las noticias que escuchamos por los medios de comunicación nos llevan a la depresión. Pero hay una palabra que a mí me levanta y me gusta aferrarme a ella. Y muchas veces lo digo, y muchas veces yo lo declaro. Por ejemplo, estamos viendo que en estos tiempos cada vez parece que va aumentando el pecado, cada vez va aumentando la maldad y parece que lo que flota en el ambiente es, pobrecito nosotros, la iglesia, vamos a ser en el último tiempo, la vamos a pasar mal, y etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos que ya están pensando en el futuro y nos tenemos lástima a nosotros mismos, ¿sí? Pero yo hay algo que me lleno de pensamiento. Cada vez que yo veo que el pecado aumenta, yo declaro lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:20. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, así lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Y siempre pienso, hermanos, cuando veo el crecimiento del mal, yo pienso que también va a crecer la gracia, va a crecer la misericordia y va a crecer la bendición del Señor. Por eso también, hermanos, y muchas veces me habéis escuchado decirlo y yo lo sigo declarando, queridos hermanos, animémonos, porque nosotros los hijos de Dios no somos unos pobrecitos. Es verdad, hermanos, que se vienen tiempos difíciles para el mundo y tiempos difíciles para el mundo y también para la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia triunfante. Yo creo, hermanos, que Dios en los últimos tiempos sobre sus hijos y sobre la iglesia se va a manifestar como nunca antes. Y me lleno de este pensamiento y me ilusiono pensando que ojalá ya que entremos en los últimos tiempos del Señor, porque, hermanos, en los últimos tiempos vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes. Y tenemos que creer en esto. Y no pensar, hermanos, que somos pobrecitos. No, al contrario. Los otros días veíamos, por ejemplo, estos señores de la guerra, ¿no? Como son Trump, Putin y todo esto, hablando de cómo manejar las cosas en el mundo. Y vemos a Europa preparándose para la guerra, subiendo el presupuesto de los armamentos y tal y tal. Y uno está en medio de todo eso y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Y mientras yo estaba viendo eso y estaba pensando en eso, siento que de mi corazón se levanta, pero el Señor está en el cielo. Él está en control. Ellos creen que tienen el control de la situación, pero el control de la situación lo tiene mi Señor, lo tiene mi Dios, lo tiene el Rey de la Gloria, lo tiene el Señor de la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Termino diciendo, piensa grandes y buenos pensamientos, porque ellos te van a impulsar a un futuro ilusionante. ¿Lo ves? Quédate con ese pensamiento. ¿Sí? Piensa grandes y buenos pensamientos, porque ellos te van a proyectar a un futuro ilusionante. Yo quiero animarte, hermano, que te ilusiones con el futuro. Grandes cosas vienen para su pueblo.
Grandes cosas vienen para la iglesia. Pero qué importante, hermanos, es que nosotros no nos quedemos enganchados con pensamientos carnales, con pensamientos humanos, con pensamientos limitados, sino que de verdad trabajemos, hermanos, en nuestra mente para que podamos, hermanos, tener esos pensamientos que Dios quiere que tengamos, para que nosotros nos proyectemos como hijos de Dios que somos y podamos caminar, hermanos, triunfante. La gloria de Dios se quiere mostrar y manifestar a través de sus hijos. Y Él quiere encontrar, hermanos, canales limpios, con pensamientos llenos de fe y de esperanza. Hermanos, si nosotros tenemos buenos y grandes pensamientos, vamos a estar preparados para todo lo que Dios quiera manifestar. Porque, hermanos, si nosotros nos podemos estudiar la historia, incluso la historia del pueblo de Israel, la historia que vemos relatada en la Biblia, la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia primitiva, podemos ver que en los tiempos más duros, en los tiempos de más oscuridad, en los tiempos más terribles ha sido donde la gloria de Dios se manifestó de una forma más grande. Así que, hermanos, si estos tiempos van a ser tiempos duros, tiempos difíciles, preparémonos, hermanos, para vivir tiempos gloriosos. Amén. Porque hay una gloria de Dios que se va a manifestar. Pero, hermanos, nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que tener los pensamientos de Dios. Tenemos que subir y tener los pensamientos de Dios. Fijaos la diferencia. Cuando los 2 espías fueron a reconocer la tierra, 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, ellos vinieron, ellos vieron todas las dificultades que había, las bendiciones que había en la tierra, vieron también los gigantes, pero ellos miraban desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la fe y de las promesas, porque Dios les había prometido que le iba a dar esa tierra. Y ellos solamente tenían que ir a conquistarla, pero no lo iban a hacer solo, lo iban a hacer con el Señor. Y entonces ellos dijeron, vamos a conquistarla, porque vamos a comérnoslo como pan. Estaban ellos preparados porque sus pensamientos estaban unidos a los pensamientos de Dios y a sus promesas. Estaban listos para ser usados por Dios. Pero los otros 10, que eran unos carnales, también vieron lo mismo que vieron los otros. Vieron todos los problemas, vieron las bendiciones que había de la tierra, pero también vieron los gigantes. Y la verdad que con sus pensamientos naturales, ellos es como que sacaron a Dios de la ecuación. Ellos pensaban en sus fuerzas. Y dijeron, nosotros frente a esos gigantes somos como nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esos gigantes? Pero ¿quién les dijo que ellos iban a ir a pelear solos? Pero ellos tenían unos pensamientos tan limitados, pensamientos tan naturales, tan carnales, que no podían ver la perspectiva del cielo. No podían considerar las cosas desde el punto de vista de Dios. Y al final, ¿qué pasó? Dice la Biblia que al final esos 10 murieron de peste. Es como que Dios los tuvo que sacar del medio del pueblo. Pero sin embargo, Josué y Caleb, ellos sí que estaban preparados. ¿Por qué? Porque estaban conectados con Dios, porque los pensamientos que ellos tenían eran los pensamientos que estaban unidos al pensamiento de Dios, y por lo tanto ellos sabían que ellos con su fuerza no podían, pero ellos estaban contando con la fuerza de Dios. Y sabes una cosa, hermano, estamos en un tiempo muy parecido. Es como que el Señor nos dice, ¿qué ves? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la sociedad en la cual estamos? ¿Lo ves con los ojos carnales? ¿Lo ves con los ojos humanos y te mueres de miedo?
y le ves la cara a Trump y te asustas, y le ves la otra cara al Putin que no sé qué, y empezás a temblar. ¡Ay, qué va a pasar ahora en el mundo! No. Pero los que somos hijos de Dios, si subimos con nuestros pensamientos y nos unimos a los pensamientos de Dios y empezamos a creer en las promesas de Él, vamos a mirar todas estas cosas que son dificultades, pero que para Dios no son nada. El Señor dice, ¿acaso hay alguna cosa que es difícil para mí? El Señor dice que para Él nada es imposible, para Dios todo es posible. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie. Hermanos, quisiera terminar en esta tarde, quisiera terminar orando. Y de verdad, hermanos, siento una urgencia en mi corazón de que vivamos esta palabra. Yo estoy procurando hacerlo, hermanos, porque tengo mis luchas también, porque soy un ser humano como vosotros, que tengo también mis debilidades y tengo mis tentaciones y tengo que luchar mucho con mis pensamientos, pero estoy luchando. Y yo quiero animarte, hermanos, que no dejes tus pensamientos a la deriva. A veces somos demasiado descuidados y estamos dejando que nuestros pensamientos divaguen y a veces permitimos que el enemigo y que la televisión y que tantas cosas modifiquen nuestros pensamientos. Y hermanos, tenemos que levantar y decir, no, yo no puedo dejar algo tan importante en mi vida como son mis pensamientos, que en definitiva mis pensamientos son los que definen mis obras, mis pensamientos son los que definen lo que hago y lo que no hago. Yo no puedo dejar mis pensamientos a la deriva. No puedo dejar que anden sueltos, sin control, no. Yo tengo que enseñarle a mi mente lo que tiene que pensar. Y las tengo que enfocar en Dios y enfocar en la palabra de Dios. Así que te animo a que hagas el trabajo que te dejo. ¿Sí? Punto número 1. ¿Cuál es? ¿Me acompañas con la proyección, si puede ser? Punto número 1. Piensa grandes pensamientos acerca de Dios. Busca en la Biblia pensamientos que hablen de su soberanía. Yo ya te he dado más o menos algunas ideas, pero busca pensamientos, llena tu mente con los pensamientos de Dios. Piensa grandes pensamientos acerca de ti mismo, ¿sí? ¿Dijimos? ¿Sí? Piensa con cordura, ¿sí? Pero no te vas ahora a malentonar demasiado, ¿sí? Busca la cruz y todo esto, ¿sí? Creo que quedó claro el tema, ¿no? ¿Sí? Pero no andes ahí como un pobrecito. No eres un pobrecito, eres un hijo de Dios. Y el Señor te ama, Él tiene misericordia. El Señor está alegre, está contento de que seas su hijo, ¿sí? Puedes decirle, Señor, yo sé que estás contento conmigo. ¿Te animas a decirlo? ¿O no tienes cara? Señor, yo sé que estás contento conmigo. No soy perfecto, ya sabes lo que soy. Pero sé que estás contento conmigo porque me amas, ¿sí? Aleluya. Porque dice la Biblia que el amor es... ¿Cómo es el amor? Dice que es más fuerte que la muerte. Ese es otro pensamiento con el cual yo me lleno siempre también. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Me lleno de ese pensamiento, ¿sí? Punto número 3. Piensa grandes pensamientos acerca de los demás, ¿sí? Trata de mirar a tus semejantes con misericordia, con compasión, ¿verdad? No le juzgues. Busca de amarlo, busca de ser ese instrumento de Dios, ese puente de gracia para poder bendecir a los que te rodean.
Punto número 4, piensa grandes pensamientos acerca del futuro. Punto número 5, piensa grandes pensamientos acerca del pasado. Y punto número 6, piensa grandes pensamientos sobre los desafíos. Grandes desafíos vienen para su pueblo, para la iglesia, pero no debemos temer, porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Recibimos esta palabra, Señor, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a vivirla, a incorporarla, a hacerla propia. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a tomarnos en serio, Señor, esta tarea, este trabajo, y que podamos, Señor, trabajar en la esfera de nuestros pensamientos con tu gracia, con tu unción, con tu poder, para que tengamos una perspectiva nueva, una perspectiva diferente, que no tengamos la perspectiva que tiene la gente del mundo. No, nosotros somos tus hijos, somos llamados a cosas grandes y a cosas gloriosas que vienen de ti. Somos hijos de luz, somos hijos del cielo. Aleluya. Nuestra esfera es la esfera de los aires del Espíritu de Dios. Aleluya. Que no perdamos en ningún momento la conexión con el cielo. Amén. Padre, yo bendigo mis hermanos con esta bendición y reprendo en esta hora toda obra del enemigo que quiera venir a robar.